que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro con esta bella chiquita. Ella es Ale Ivanova, no sé si ya la conocían. Hola, amigos. Bueno, yo soy una rusa aquí en México. Estamos como unas dos extranjeras viviendo aquí, haciendo videos para ustedes, disfrutando en México con todo. Sí. Y bueno, mucho gusto a ustedes. Bueno, aprovechando que somos extranjeras que viven aquí en México, decidimos hacer este video porque creo que a ustedes les interesa mucho saber cómo fue nuestra experiencia estando aquí. Entonces, de hecho, aquí tenemos unas preguntas que ustedes nos hicieron por Instagram. O sea, nos hicieron unas preguntas bien locas. Ya sé, oye, ustedes, ¿qué onda con sus preguntas? Entonces va a ser mucho chisme en este video. Sí, va a haber mucho chisme y creo que va a estar muy interesante. Entonces, quédense a ver el video hasta el final porque va a estar muy divertido. Bueno, Ale, como tú eres mi invitada, te dejo que saques la primera pregunta. Estoy muy nerviosa, seguramente me va a salir una pregunta como así de que, bueno, vamos a ver qué me sale. Sí, vamos a ver. ¿Cuál fue su primera impresión de llegar a México? Ah, es buena pregunta. Ok. Sí. O sea, miren, ustedes, la verdad es que yo antes de llegar a México no sabía qué esperar. La verdad es que tenía en mi cabeza la idea de que México es la playa. México es como, no sé, una América Latina, música, playa, piñas coladas, no sé qué esperar, la verdad. Entonces, como cuando yo llegué aquí como un estudiante de intercambio, y cuando yo decidí llegar aquí, yo esperaba que mi universidad va a estar en la playa, que yo voy a ir literalmente casi en el pareo a los clases, como saliendo. Muy caluroso. Sí, yo esperaba que iba a ser mucho calor. Y cuando llegué en agosto, y en agosto había como la temporada de lluvia, y luego empezó el frío. Entonces, para mí era como un shock que en México había tanto frío, porque yo esperaba, o sea, calor total mundial, la verdad. Wow. Bueno, chiquitos, yo estoy aquí en México desde muy pequeña, entonces la verdad es que no tuve primera impresión, pero sí me ha pasado, como tú dijiste, sobre el clima. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Corea hace unos meses, como Corea en invierno es un país muy frío, y ya cuando venía para acá era como de que, ay, ya me voy para el país calientito. Pero entonces dejaba toda mi ropa así, pues, caliente, ¿no? Entonces llegaba, pero también el invierno aquí es frío. Sí, ¿verdad que sí? En la Ciudad de México más, porque obviamente hay como unos lugares como la playita, donde no hace tanto frío, pero aquí en el DF, la verdad es que sí hace muchísimo frío en el invierno, y así de que tienes que comprar abrigos y así. Bueno, ahora sí vamos con la segunda pregunta. Uy, están muy interesantes. ¡Qué miedo! A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué diferencia hay al hombre mexicano del ruso o coreano? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, yo no sé mucho de los hombres coreanos, la verdad. ¿Tú sabes mucho de los hombres rusos? No, nada. De hecho, eres tú la primera rusa que conozco. ¿En serio? Sí. Bueno, yo como mi experiencia es de que los hombres siento que son muy cariñosos, son muy caballerosos también. Siempre están como que al pendiente de las chicas. ¿Y coreanos no? Los coreanos sí también, pero no son, o sea, por ejemplo, si yo tengo un amigo que es mexicano, él puede hacer todo por mí, o sea, no, bueno, no todo. ¡Ay! ¿Estás seguro que es tu amigo? Yo no sé. Bueno, o sea, me puede ayudar mucho, o sea, cuidarme y todo. Pero en Corea, si tengo un amigo coreano, tal vez no hay mucho de eso. Y también siento que el hombre mexicano es muy extrovertido, a diferencia de los coreanos que son más introvertidos. Pero, ¿solamente los hombres o mujeres también son como más introvertidos? Yo creo que de las dos. Sí. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues yo digo que sí, también como me llamó mucho atención que los hombres mexicanos son como mucho más, no sé, hacerte muchos cumplidos, como conquistarte con todo, o sea, como que son muy buenos conquistándote, como que, no sé, en el plano de que muchos, o sea, no sé, como que saben hacerlo, pues no sé cómo explicarlo. Sí. Un hombre ruso sí es como de pocas palabras, pero lo curioso es que en Rusia también los hombres te ayudan mucho. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle con una maleta, seguramente un hombre va, o sea, un desconocido va a pararse y ayudarte con la maleta. O por ejemplo, si yo llego, no sé, al aeropuerto, puedo pedir también a un amigo ruso que va por mí y como que lo va a hacer, ¿sabes? Pero sí, como que creo que la diferencia como principal entre ruso y mexicano es justo eso, que mexicano es como más abierto, más expresivo, sí, más como de, no sé, sabe consentir a la mujer. Sí. La tercera pregunta, Ale, vamos. ¿Qué les pareció la comida mexicana la primera vez que lo comieron? Uy, es buena. Sí. A ver, cuéntanos. Primero que recuerdo de mi experiencia como que de la comida mexicana rara,
recuerdo una vez cuando fuimos a taquería. O sea, yo no sabía, pues es que la comida mexicana es muy como entretenida porque agarras la tortilla, pones un carnito, pones no sé qué más, no sé qué más, o sea, como que agregas muchas cosas, es como mucho de que tú armas tu propia comida. Entonces yo estaba viendo como todos lo hacían porque pues obviamente no sabía. Entonces vi un señor que estaba hecha salsa. Sí, como pero cucharadas y cucharadas y cucharadas. Y yo dije, bueno, también me echó una cucharada, comí, hice una primera mordida y en ese momento casi morí. Porque era súper picoso. ¿Tú por cierto comes picante? Sí, a mí me encanta comer picante. En Rusia no come mucho picante. No, nada. Cero picante. ¿Y ahora lo toleras un poquito más? ¿O? Sí, me gusta mucho picante, pero como que no en nivel habanero. Creo que estoy como en nivel intermediato. Ok. Estás entrenando. Sí, estoy como que subiendo de niveles. Cada año más y más, la verdad. Sí. Bueno, a pesar de haber estado aquí en México desde chiquita, me acuerdo que una vez fuimos como a un mercado, un tianguis, pero me llegó este olor como bien fuerte y era el olor de las tortillas. Sí, es un olor bien fuerte. Sí, de hecho, entonces como para los extranjeros es un olor muy fuerte. No sé, tal vez a ustedes no les parezca así. Buena pregunta, pero ustedes sí sabes que es olor fuerte o no, porque yo sí estoy de acuerdo contigo. Sí, es un olor muy fuerte, entonces era así de, ay, ¿qué es eso? Pero lo probé y, manjar, o sea, lo mejor. Sí. Fui adaptándome. ¿Y si te gustó? O sea, ¿tú recuerdas tus primeras, o sea, sí te gustaba como chile y todo cuando estabas chiquita o era como así, ¿qué es eso? Sí, de hecho me adapté tan bien con la comida mexicana que ya cuando era pequeña no comía comida coreana. O sea, era de, mi mamá me preparaba comida coreana y como la comida de allá es como más de vegetales, más saludable, yo era de, no, yo quiero tacos, yo quiero mis tortas, mis pambazos. Sí. Entonces, sí. ¿Y tu mamá cocina algo mexicano o no? Hace como fusiones. En la casa prepara fusiones. Qué cool, es interesante. Deberías hacer una receta de la fusión mexicana y coreana. Sí, de hecho, sería interesante. Ahora sí, la siguiente pregunta. Vamos a ver. Ya quiero algo candente. ¡Ay! ¡Trabalenguas! ¡No! A ver. Esto se va a poner bueno. Yo quiero escucharla decir algo así bien intenso. De hecho, sí, no soy tan mala. ¿No? En algunos como que más o menos, es ¿verdad? Que, ¿sabes qué? Yo cuando la escuché, sí tiene un poco de acento, pero habla muy fluido, muy rápido, como que no se traba mucho. Sí, entonces yo creo que sí va a ser buena. Entonces vamos a comprobarlo. A ver, tú seguramente sabes muy bien todas las trabalenguas. ¿Cómo no? Creciste con español, seguramente está buenísimo. A ver, vamos a ver. ¿Puedes decir esto? Esa sí es la que ya entrené. ¿Sí? A ver, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¡Oh, vale! A ver, ¿qué sé? creo que lo va a decir más rápido ella que yo. A ver, 3 tristes tigres. 3 tristes. Es de entrenar, de concentrarte. 3 tristes. A ver, no puedo. Me pone nerviosa. Sí puedes. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Sí. ¿Tan fácil que es? No, sí, sabes, deberíamos decir uno de que se acaba de tle. Esas palabras como aztecas. Eso sí es imposible de pronunciar. Ay, sería interesante. Como Popocatépetl. Eso también me ha puesto. ¿Tú sabes decirlo? Popocatépetl. Sí, es súper, o sea, Ixtlacihuatl. No, eso sí ya no. No hay manera que Bueno, ahora sí, Ale. Esto no fue pregunta, fue un reto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. A ver qué nos prepararon ustedes. ¿Qué es lo más difícil para las dos de vivir en México? Una pregunta. Sí. Lo más difícil. A ver, cuéntanos, Ale. Bueno, para mí son, yo creo que dos cosas. Cosa número uno es que toda mi familia vive en Rusia, entonces estar lejos de mi familia, como que sí es muy difícil, porque sí les extraño mucho y para mí cada vez que quiero ir a verlos, literalmente es como casi viaje de 30 horas, porque de aquí de México no hay un vuelo directo a Rusia. Entonces tengo que hacer una escala en alguna otra parte, llegar a Moscú. Y además mis papás no viven en Moscú. Entonces de Moscú todavía tengo que agarrar otro avión e ir por allá. No quiero imaginarlo. No. Es que llego así de que desgastada muchísimo y pues sí es difícil. Y otra cosa es las casas frías. Es que aquí en las casas no hay calefacción. Calefacción se llama, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad es que yo tengo muchísimo frío en las casas. Porque afuera a veces como que hay sol y no hace tanto frío. Pero adentro casi siempre como que sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y también yo, cuando yo viví en México, no tenía como que algo que me afectara. Pero ya después de que llegué a Corea y viví un tiempo allí, me di cuenta que el transporte en Corea es, o sea, lo mejor. Tú puedes moverte de cada esquina en el metro. Súper padre.
Y eso es lo que pasa en México, que no puedo moverme mucho porque, pues, por cuestiones de transporte, ¿no? Que no están en todos lados. Pero, o sea, no me quejo, todo bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. También en Rusia, además, como que te metes como a una mapa, o sea, Google Maps, ponte, y pones, quiero llegar de punto A a punto B, y te dan como 5 opciones de agarrar este camión, o este combi, o este metro, y todo es súper seguro, y la verdad es que sí, es súper, súper fácil moverse. En México también a mí me sufro un poquito en eso, porque realmente es muy difícil. Todavía hay como un mapa de metro donde puedes saber a dónde ir, pues, pero sí, no hay en todos lados metro, y por ejemplo los autobuses, la verdad es que yo ni sé cómo saber a dónde va este autobús si no pregunto al conductor. Bueno, esto se está poniendo muy interesante. Les hicieron preguntas muy buenas. Sí, gracias por sus preguntas, están muy buenas. A ver, dice, ¿qué opinan de los hombres mexicanos? ¿Están jugosos? ¿Qué? ¿O les hace falta vitaminas? ¡No! ¿Qué pregunta es esa? Bueno, contesta tú, qué bueno que no me tocó. ¿Qué pedo, De los hombres mexicanos, ¿están jugosos? Pues ¿cómo decirlo? Sí están jugosos, ¿no? Bueno, es que tú tienes novio mexicano, creo que tienes más cosas que platicarnos. Pues lo que estábamos diciendo, que los hombres mexicanos como que son muy, ¿cómo decir? Son muy buenos, como que románticos. Son muy románticos, exactamente. Son muy así de que también lo que no sé cómo es de Corea, en México, en Rusia la verdad hombres no saben bailar, y en México bailan que yo digo, o sea, bailan mejor que yo. Sí, ¿verdad que sí, saben bailar, o sea, saben moverse muy bien, y también como que siento que como que se cuidan mucho. En Rusia porque hombres como que cero se cuidan, literalmente cero se cuidan, o sea, como que no es, como que se considera que no es como muy masculino cuidar tu apariencia, y yo creo que es muy justo porque a nosotros nos gustan los hombres que se cuidan. Claro, sí, a mí me encanta alguien que sea pues bien presentable, que se cuide mucho, sí. Pero creo que no respondieron bien la pregunta. ¿Pero qué significa que jugoso? Jugoso es como, a ver, como delicioso. ¿Están ricos o no? Yo qué sé. A ver, dale, cuéntanos. Sí, están deliciosos, ricos. Ok, ya con eso. A ver, no, tú también tienes que contestar. No, pues yo digo que sí. Están jugosos, jugositos y no les falta vitaminas. No, porque eso de la comida acá, con eso les da suficiente vitamina. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, que nos preguntan si está qué jugoso o no jugoso. A ver, mira, comida callejera favorita. Uy, buena pregunta también. Bueno, pues tacos, obviamente. Tacos, sí. Pero, o sea, tacos se consideran más como una comida. Entonces, algo aparte de tacos, ¿qué sería? Callejero, que solamente puedes encontrar en los calles. La verdad, yo honestamente prefiero la comida mexicana callejera que la comida mexicana de los restaurantes. Les juro que sí. las mejores cosas mexicanas que he probado son como en los lugares como en tianguis, en unos como esquinitas. O sea, eso que encuentras, o sea, yo siento que es como algo muy representativo de la comida mexicana, porque en Rusia realmente la comida callejera como que no hay mucho, o sea, justamente. La comida callejera favorita para mí en México, no sé si a ti te gusten los elotes, a mí, sí, lo mejor. Sí, los esquites con limón, queso. No, delicioso. Bueno, sigamos con... Ya, quedan 3 preguntas. Vamos a ver. ¿Han sufrido discriminación en México? Buenísima pregunta. Buena pregunta. Una cosa que sí me ha un poquito molestado, que le hacen así. Que tú eres así. Entonces eso para nosotros, tal vez para ustedes no que lo hacen, pero para los asiáticos sí es como feo, porque nos están como que burlando de nuestra apariencia física. Entonces sí, eso es como que lo peor, pero yo he vivido tranquilamente con eso, nunca me he puesto a llorar por eso. No. Me ha pasado que la gente se ofende mucho y dice, no te gusta, pues entonces vete a tu país. Es como, realmente amo México con todo mi corazón, y realmente hay cosas mucho más cosas que me encantan, ¿sabes? Sí. Pero la gente como que sí, como que se siente mucho si dices como una cosa, y como que solo en estos casos puede ser que como que dicen, bueno, entonces pues ya no estás viniendo por acá, si no te gusta eso, bye. Sí puede pasar. Sí. Yo creo que, no sé si te ha pasado, a mí sí, cuando ven que soy extranjera, así como en unos mercados o algo, sí me cobran como más. Y taxis. No te chamaquean. Sí, exactamente, eso sí me pasa. No sé si puedes decir que es como discriminación o no, pero sí pasa. Sí me ha pasado también, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora
Ahora sí, Ale, vamos con las últimas preguntas. ¿Qué es lo más extraño que han encontrado en México? Ay, es buena pregunta. Sí. Se me hace súper raro que ustedes echan como salsa a palomita o a papas porque como que las hacen mojados, entonces como que se va la idea porque ya no está crunchy. ¿Sabes? Como que sí, especialmente palomita, porque luego como que estás en cine y te metes tu mano y está como todo lleno de salsa y sale como palomita como muy aguada. Como que se me hace raro eso. Ok, a mí me pasa al revés. Por ejemplo, a ti te parece extraño eso, pero a mí se me hizo muy extraño que en Corea no tuvieran nada de eso. Porque yo llegué al cine, compré palomitas y estaba buscando por como 15 minutos la sección de las salsas, los limones. Y no tenían, e inclusive fui a preguntar que si no tenían salsas o algo así. Y te vieron así de no. Ya entendí que se come nada más así. Ahora sí, vamos con la última pregunta. Vamos a ver qué nos toca por aquí. Dice, ¿en qué idioma piensan? Ay, me preguntan todo el tiempo. La verdad es algo que ni yo sé. Ya sé, la verdad es muy difícil contestar esa pregunta, la verdad. Yo creo que depende de dónde, o sea, de en qué pienso. Si pienso en algo que se trata de, o sea, por ejemplo, si estoy hablando contigo y estoy pensando en algo, pues seguramente voy a pensar en español. Pero si estoy hablando con mis papás y pienso en algo, voy a pensar en ruso, yo creo. No sé. Sí, como que tampoco lo sabemos bien. No, es raro. Es una muy buena pregunta, pero creo que es algo difícil de contestarles. Sí, es súper difícil porque ya literalmente traes como una mezcla rara en tu cabeza de los idiomas, entonces como que ya creo que en algunas situaciones como hasta en las dos, ¿no? O sea. Sí, de hecho yo muchas veces con mi hermano, por ejemplo, yo hablo coreano, pero también mezclo el español. Entonces sí, es así, hablar de todo, prácticamente. Bueno, chiquitos, hemos terminado con las preguntas. Fueron preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, muy divertidas. Muchas gracias por mandarnos sus preguntas. Y bueno, el día de ayer fuimos a comer y todo, pero aproveché para probar comida rusa. Entonces quedó guardado en el canal de Ale para que lo chequen. Aquí abajito les voy a dejar todo. Y pues hasta aquí queda el video del día de hoy. No sé qué les haya parecido, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo como lo hicimos nosotras. ¿Te gustó la colaboración que hice con Ale Ivanova? Regálanos un lindo like. Suscríbete si no eres parte de esta familia. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en ver mis videos. Y también comentar mucho porque voy a regalar muchos corazoncitos. Recuerden que los quiero muchísimo. Cuídense demasiado. Y nos vemos en el próximo video.